Y ahora vamos a entrar en eso que siempre se ha considerado la esencia de la agricultura. Para mucha gente, el hecho de ser agricultor, ante todo, es ser labrador. Entonces, cuando le quitas la esencia del trabajo del suelo, pues parece que lo dejas huérfano. Yo digo siempre que el mejor herbicida es un arado de vertedera. ¿Y por qué es el arado de vertedera? Es muy fácil. Si tenemos una maceta para cargarnos la ponemos boca abajo y se acabó. Y cuando hablamos de los códigos de buenas prácticas agrícolas, leyendo un libro de un compañero y amigo con el que trabajamos en proyectos internacionales, pero que se dedicaba en sus ratos libres a hacer historias de la agricultura, en Sumer, precisamente 2000 años antes de Cristo, había un agricultor que a su hijo le dio unos consejos en base del almanaque del agricultor. Fijaros cuál era la tecnología: abrir canales para que el agua no suba demasiado sobre el campo, vigilar la tierra húmeda para que nadie pase sobre ella y la compacte, trazar surcos derechos y cruzarlos en diagonal, la sembradera para depositar los granos en el fondo del surco. O sea, es la base de la agricultura, lo que hacemos ahora. Entonces, ¿qué significa la preparación de suelo? Tiene dos partes: una, labrar bien, y otra, sembrar a tiempo. Labrar bien, modificar la densidad aparente del suelo, porque el suelo, con el cultivo anterior y con el paso de las máquinas, se habrá degradado. Segundo, controlar la vegetación, que puede hacerse mecánicamente o con herbicidas. Y en tercer lugar, buscar que el suelo no se produzcan pérdidas por erosión. En laderas, en zonas de suelo muy suelto, con lluvias intensas, pues podían dar lugar a una reducción considerable, pérdida de suelo de buena calidad. Claro, todo ello tiene que estar dirigido para que en el momento de sembrar haya ya un lecho de siembra que nos permita colocar la semilla. Tendrá que ser humedad y oportunidad. Pero además, y a veces se nos olvida, el trabajo del suelo va buscando, por una parte, que el agua entre a capas profundas, por otra parte, retener la humedad y que suba por capilaridad hasta una determinada zona, hasta donde está la semilla, no hacia la superficie. Entonces, cuando de una manera genérica, sin entrar en detalles de tipo de suelo, intenta uno fijar los puntos críticos de la labranza convencional y de la siembra directa, uno se encuentra con lo siguiente: si yo tengo un suelo compactado en profundidad, la sembradora, por muy buena que sea, no va a poder hacer nada. Tendré que hacer un laboreo primario, luego un laboreo secundario y luego la sembradora. Podré agrupar estas operaciones, pero el laboreo primario lo necesito para que la densidad aparente del suelo sea la que permita el desarrollo radicular. Habrá suelos que esto lo hagan de manera natural y entonces me lo puedo ahorrar. Si yo tengo suelo fisurado en profundidad, tengo dos opciones. Si la superficie está irregular, el paso de la cosechadora en condiciones húmedas, el tránsito de las patas de los animales, bueno, pues necesito un laboreo secundario y la sembradora, que los pueda agrupar. Y en el caso de la que la superficie está nivelada, está la siembra directa. O sea que la siembra directa no es comprarse una sembradora. Primero es comprarse un pulverizador que sea capaz de aplicar un herbicida bien. Y luego ver cómo está el suelo en profundidad y si el suelo a largo plazo se va a mantener estructurado. Porque si no, a lo mejor con una labranza reducida tendríamos mejores resultados. En la labranza con volteo, lo conocemos, tenemos el arado de vertedera, invierte el suelo, lo entendemos bien y tiene sus ventajas. El mayor herbicida del mundo, el arado de vertedera, y sin contaminación por químicos. A los de agricultura orgánica le encanta. Claro que cuando le dicen que hay que gastarse 60 litros o 40 litros por hectárea para aplicarlo, pues se asustan. Labor lenta y costosa, formación de terrones, suelo en erosión. Hay que buscar alternativas con menos profundidad de trabajo, realizando el volteo cuando verdaderamente interesa, buscando cuál es la mejor solución para cada tipo de suelo, con cuchilla, distintos tipos de rejas para que no se rompan demasiado, que no se desgasten. Si no se desgastan, saltan cuando se encuentra una piedra. Eso lo sabéis tan bien como yo. Importante, ángulo de corte, dependiendo del tipo de suelo, hay que buscar lo que hace la zona de la agricultura, luego el ángulo de subida para que pulverice más o menos, el ángulo de elevación y las variantes que hay. Concretamente, el arado de disco es como una vertedera cilíndrica, se comporta igual, las alternativas que tenemos de concavidad, de ángulos para fisuras, de que tengan escotados o no escotados para las gradas, a gusto de unos y de otros. La verdad es que el disco para mí ha tenido dos sitios de uso. Cuando uno quiere pulverizar mucho el suelo para
sembrar inmediatamente, en caso de los regadíos, en algunas zonas de España, o bien en otras zonas de roturación reciente, en la que hay en la vertedera tantos trabones que prefieren que el disco ruede por encima. Y entramos en el otro campo, que sería el campo del chisel. El chisel actúa rompiendo el perfil del suelo. Al ser de un acero de una calidad especial, vibra en el suelo, produciendo una fisuración en las zonas no trabajadas, incluso no crea suela de labor, pero fijaros lo que aparece aquí, aunque esté puesto de ladito, 20-22 centímetros. Para muchos agricultores no entienden que un apero que tiene una curvatura es no para meterlo hasta arriba, porque si no va apretando hacia abajo en vez de soltando hacia arriba. Entonces ese chisel hay que pasar a una primera pasada y también en un cruzado, pero a 20 grados, no perpendicularmente, porque si no se queda uno sin dientes de la vibración que produce dentro del sistema. ¿Ventajas? Pues hay una cosa importante, y es que deja residuo en la superficie, con lo cual controla la erosión. Es una labor rápida, barata, se adapta a tractores muy potentes, se puede trabajar en suelo seco, pero el efecto controlador de las malas hierbas es la mitad aproximadamente a la que tienes con la vertedera, para la misma profundidad. Fijaros que cuando hablamos de descompactador, esto es como si fuera una medicina. El chisel o la vertedera es el alimento, es la física del suelo, mientras que el descompactador o subsolador lo que va buscando es romper problemas, capas endurecidas, suelas de labor, problemas que había en el suelo. Es una labor costosa, de baja capacidad de trabajo, y para que funcione hay que hacerla por debajo de la capa endurecida. Y entramos en otro grupo que ya no son los básicos de laboreo secundario, sino que están dirigidos a preparar el lecho de siembra. Preparar el lecho de siembra, grada de púas era lo primero que se hacía, luego el vibrador el vibrocultivador, que ha mejorado considerablemente y que, claro, al vibrar produce mayor cantidad de tierra fina. Aquí es importantísimo la flexibilidad del diente para que tenga resistencia a la fatiga y que pueda vibrar dentro del sistema, y junto con ello pues empiezan los aperos combinados, donde hay distintas fases que puedan trabajar dentro del sistema, y el último apero de laboreo secundario sería los rodillos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, optimizar la maquinaria con los tractores, y al suelo mirarlo todos los días, igual que cuando hacemos un análisis químico de suelo y decimos qué fertilizante le echamos, echarle el mismo tratamiento, no arao para todos. Y lo que siempre digo, un regadío con una implantación de vegetación que no hay manera de controlar con herbicida, un laboreo con vertedera a poca profundidad, la milagrosa, los 12 centímetros, 15 centímetros, te arregla el problema, Estamos descubriendo aperos que eran los primeros que cuando yo empecé a trabajar teníamos en los campos, Entonces lo llevábamos con las mulas, ahora lo hemos pasado a los tractores. Un poco esa idea, racionalizar el trabajo del suelo, porque ahí es donde verdaderamente los agricultores pierden dinero. Y no pensar que los herbicidas lo arreglan todo y que los fertilizantes son maravillosos.